Doctor Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachacutic, nos está acompañando a esta hora. Doctor Vanegas, ¿cómo está? ¿Me está escuchando? Sí, buenos días, Jimmy. ¿Cómo le va? Fuerte y claro. Muy bien, Gracias. Gracias. Doctor Vanegas, hay cosas que le quería preguntar, no sé si alcanza el tiempo. ¿Qué pasa que Pachacutic no logra unirse? Por lo visto ya no van a lograr unirse por ahora. Me pregunto, ahora usted y el bloque al que usted representa están planteando juicios políticos. Me pregunto, ¿usted ya formalizó, por ejemplo, el juicio político a la ministra de Salud? Sí, ya se lo presentó la semana anterior. Eso está seguramente en el CAL y lo tiene que enviar a la Unidad Técnica Legislativa para que lo revise y pueda ser admitido a trámite y enviarlo a la Comisión de Fiscalización. ¿Acusándola de qué a la ministra de Salud? Básicamente hemos logrado demostrar que durante este gobierno los problemas en lo que se refiere a la corrupción en salud no han terminado. Aquí se ha logrado establecer con claridad que el Ministerio de Salud y el Seguro Social siguieron contratando la compra de medicinas, insumos médicos, a través de las EP públicas que fueron creadas por universidades del Estado o de universidades estatales, que a su vez hicieron consorcios o compras directas con laboratorios, utilizando un sistema de compras especiales que fueron autorizadas mediante decretos ejecutivos y que se encontraban también autorizadas por el CERCOP, aunque en el CERCOP no nos proporcionan copia de los documentos porque dicen que son reservados y confidenciales. Y lo cierto es que estos laboratorios que vendían los productos al intermediario que era la EP para que los hospitales públicos los compren, tenían la falta de los registros sanitarios en las medicinas que vendían y algunas eran caducadas. Hay informes del ARSA desde octubre del año pasado enviados a la señora ministra de Salud advirtiéndole de esta anomalía en 12 laboratorios que además fueron los que proporcionaron estos productos médicos a también 12 hospitales a nivel nacional. Y luego, en diciembre del año pasado, el ARSA además les dijo que habían productos que habían sido comprados en diciembre y que caducaban en mayo y que no eran aptos para el consumo humano. Esa es la primera causal. La segunda tiene que ver con las enfermedades catastróficas. Está demostrado que durante todo este periodo hubo personas de distintas edades que necesitaban una atención médica preferente por ser personas con enfermedades catastróficas. Y al no ser atendidos, interpusieron acciones constitucionales que le daban la razón, y esto tampoco fue respetado por las autoridades públicas de salud. Recurrieron a la Corte Constitucional mediante una acción de incumplimiento y tampoco le hicieron caso a la Corte Constitucional para finalmente ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y salió una resolución haciendo notar que de parte del Ministerio de Salud y del Seguro Social ha habido una falta de atención a personas que son enfermas y que producto de esta desatención varios de ellos ya han fallecido. La tercera causal tiene que ver con los servicios de limpieza hospitalaria. En la época de Moreno, ellos cambiaron el sistema de contratación y pasaron del catálogo electrónico a la subasta inversa. En febrero de este año, el CERCOP le pide a la ministra de Salud que regrese el sistema de catálogo electrónico, pero ella tampoco hizo absolutamente nada. Simplemente ni respondió en octubre cuando le advertían de que habían medicamentos que no tenían registros sanitarios y que estaban caducados, ni respondió en febrero cuando le advertían que era necesario cambiar el sistema de contratación. Todo lo que tiene que ver con la contratación pública en medicina se logró viabilizar gracias al decreto ejecutivo 07 dictado el día 24 de mayo del 2021 cuando Lasso asume la presidencia y le encarga al vicepresidente que sea
el encargado de supervigilar todo lo que tiene que ver con el sistema de salud y que presente un informe trimestral de su gestión. Y luego se dictaron 4 decretos más que cambian el reglamento de contratación pública y que permiten esta forma de adquisición especial. Doctor, a ver, hay otro juicio político que ha planteado en cambio el ala rebelde de Pachacuti, que fue Peter Calo uno de los que lo planteó, contra el ministro Carrillo. ¿Qué va a hacer el ala oficial, por decirlo de alguna manera, de Pachacuti a este respecto? Oportunamente nosotros hicimos conocer que la CONFENAIE había pedido que Pachacuti presente un juicio político contra el ministro del Interior. Y yo advertí la semana anterior que eso iba a ocurrir. De hecho, la petición de juicio político que ha presentado ayer el asambleísta Calo en compañía del asambleísta Urresta, que es de UNES, cuenta con 57 firmas y tiene que continuar el trámite que corresponde. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Depende mucho de lo que los dos asambleístas planteen en su demanda y de las pruebas que aporten. Yo siempre acostumbro a acompañar a abundante prueba. Y les digo a mis compañeros asambleístas que los actos políticos nunca pueden ser contrarios a la Constitución. Espero que los dos compañeros asambleístas hayan fundamentado esta petición de juicio político para nosotros poder valorarlo. Ya. Dígame, doctor, ya después de esta le doy paso ya a Omar y a Nori. ¿Qué va a pasar con el bloque de Pachacuti una vez que se realicen las elecciones internas en de nuevo coordinador de Pachacuti, cuando ya deje de serlo Marlon Santi? ¿Depende del resultado, la conducta o la conformación del bloque, la consolidación o no del bloque, qué sé yo? Bueno, lo que pasa es que yo le digo sinceramente, no entiendo. La resolución del Consejo Político de Pachacuti era que ningún miembro de nuestra organización pueda aspirar a ocupar ninguna de las vicepresidentas vacantes. Yo he cumplido ayer con esa resolución que fue dictada por el Consejo Político. Sin embargo, hay algunos asambleístas, incluidos los rebeldes, que no lo han cumplido. Quienes tienen que dar explicaciones al Consejo Político son ellos, no nosotros. Nosotros hemos cumplido con lo que nos han dispuesto. Ahora, ¿qué va a pasar? Eso será en el mes de abril del próximo año, porque el Consejo Político Nacional resolvió que Marlon Santi continúe en funciones prorrogadas por ser este un año electoral hasta abril del año 2023. Entiendo que había en la Comisión de Ética expedientes contra los rebeldes, pero no sé si van a tomar una resolución o no, porque eso les corresponde a ellos. Doctor, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Muy buenos días. Buenos días. Hablando sobre ese tema, justamente la CONAIE fue la que la semana pasada en su consejo ampliado, entre las resoluciones, solicitó que se respetara la fecha de elección del nuevo coordinador de Pachacuti, y por cierto, sumado a eso, en las resoluciones también pedían sanciones contra los asambleístas que no apoyaron, por ejemplo, el tema de la destitución de Guillermo Lasso. Entre esos, usted que se abstuvo en su momento. A ver, la CONAIE es una organización que es totalmente independiente de Pachacuti. Pachacuti se va a regular siempre por el Código de la Democracia y entonces ellos pueden tomar cualquier resolución, pero no causa ningún efecto al interior de Pachacuti porque Pachacuti como tal tiene que regularse por lo que establece el Código de la Democracia, no por lo que establece la CONAIE. Ese es el sistema jurídico que está vigente en el Ecuador. Y respecto a la sanción que la CONAIE dice, ellos pueden presentar cualquier petición a través de los mecanismos que corresponden a la organización. Yo advertí, previo a votar, que la decisión le iba a ser motivada y me diferencié de los otros 108 asambleístas que hablaron, pero no motivaron por qué iban a votar. Yo lo hice jurídicamente y señalé con claridad que mientras en la Constitución se habla de una conmoción interna, pero en el sistema jurídico ecuatoriano no hay una definición, existe legalmente un impedimento para poder aplicar una sanción. Es el principio de legalidad. Si no está definido el tipo de que se comete, la infracción o el delito, ¿cómo aplicas una sanción?
Y además que también di una explicación de que la conmoción interna no tiene que ser originada, como se dio en este caso, por un juicio político, sino por actos propios del presidente de la República. Y puse el ejemplo que en materia constitucional, en las clases de maestría y de posgrado se ponen de la caída de Bucarán, cuando él, en la población consideraba que había cometido actos de corrupción en su entorno y el pueblo salió a las calles a pedir que se vaya, que fue muy distinto a lo que sucedió durante el paro impulsado por la CONAIE. O sea, doctor, es obvio ese divorcio entre la CONAIE y al menos el bloque oficialista. O sea, cuando no hablo de oficialista no del gobierno, sino la dirigencia antigua, la de Marlon Santi, con la CONAIE, ¿no? O sea, no compaginan, ya es más notorio, ¿no? No, son agua y aceite. Bueno, los conflictos que tengan el compañero Santi y el compañero Isa, como usted bien dice, están ahí. Deberían ellos reunirse y tratar de resolver las diferencias que tengan. Sin embargo, le quiero decir que en Pachacuti, al menos los que somos oficialistas, siempre estamos cumpliendo con las resoluciones que se adoptan. Yo, en el tema concreto del presidente de la República, sí me aparté de la resolución, pero advertí que lo iba a hacer porque yo tengo una formación evidentemente constitucional y no voy a desligarme de mi formación jurídica por una decisión política que, si bien es cierto, iba conducente a pretender interrumpir el mandato de Lazo, no iba a tener tampoco los votos, como ayer en la ley de comunicación. Yo siempre he sido defensor de derechos y no puedo aceptar ninguna limitación en la información que dan los medios de comunicación social. Eso me parece que es un derecho regresivo y pienso que la aspiración que tenía los medios de comunicación social es tener esa libertad. Y la libertad siempre tiene que ser, como la palabra lo dice, sin limitaciones. Porque entonces, si ustedes como medio de comunicación social van a tener límites para informar, bueno, el Ecuador es el que va a perder, porque la población tiene que estar siempre informada de una manera cumplida de todo lo que está pasando. Doctor, y para cerrar de mi parte, ¿cómo tomó la designación de los nuevos miembros del CAL? ¿No? ¿Verdad? Ya la nueva mayoría toma posesión del CAL. Algunos avisoran que va a haber cambios profundos en la Asamblea, inclusive hasta en comisiones. ¿Cómo vio? Según su votación, vi que usted votó en contra o se abstuvo, por ejemplo, para lo de Marcelo Holguín, ¿verdad? Yo he cumplido con las resoluciones que toma el Consejo Político de Pachacuti y he votado el día de ayer como me han dispuesto. Como lo visoro, está claro que UNES, Partido Social Cristiano y un ala rebelde de Pachacuti establecieron una estrategia a partir de febrero de este año con la finalidad de destituir a la compañera Yori, también al señor Saquicela y al asambleísta Guamaní. En el camino cumplieron con el primer objetivo. Luego Saquicela, que es mucho más hábil que las otras dos, llegó a algún entendimiento que nosotros no lo conocemos, pero lo estamos viendo, con los socialcristianos y con UNES. Y después vinieron y la destituyeron a la asambleísta Guamaní porque elevaba una moción, lo cual es una tontería, pero era necesario para crear los espacios productos de la componenda y que se vio el día de ayer. Claro, porque el Partido Social Cristiano no aceptó ser nunca parte de ninguna de las dos vicepresidencias y le abrieron el espacio para ser vocal del CAL a Torres, y los otros dos puestos quedaron en manos de Marcelo Holguín de UNES y del rebelde de Pachacuti. ¿Qué va a pasar después? Yo no sé si van o no a cambiar las comisiones. Eso ya depende de la mayoría. Evidentemente de algunos compañeros asambleístas, yo no sé si por el susto, por el miedo de querer conservar carguitos, se sumaron a esa votación al día de ayer. Y lo que vaya a pasar, yo por el bien de la estabilidad de la Asamblea, es que comiencen a trabajar.
porque son ellos los que se han dedicado a crear exhortos, a crear inestabilidad al interior de la Asamblea. Son ellos los que se han dedicado a tener conversaciones, charlas, con la finalidad de alterar la institucionalidad de la Asamblea. Ahora tienen ellos la responsabilidad. Nosotros no vamos a hacer lo que ellos hicieron, es decir, tratar de desestabilizar esta administración. Más bien esperamos que comiencen a trabajar por el bien del Ecuador, que dejen a un lado esas actitudes que no le convienen a nadie. Vamos a ver las actuaciones que ellos van a tener. Nosotros, obviamente, dentro de la Asamblea vamos a seguir manteniendo una posición coherente. Nosotros, las cosas que sean positivas, vamos a votar a favor, y lo que sea negativo, vamos a votar en contra. Nuestra obligación es defender los derechos de los ecuatorianos. Tenemos visiones distintas, pero en esa visión yo siempre respetaré una constitución que, como les he de decir a los compañeros de UNE, ustedes la auspiciaron el año 2008, pero ustedes son los que la violan cuando quieren y la invocan cuando la necesitan. Doctor Vanegas, buenos días. Noris Arroyave le saluda. ¿Cómo es su relación a la interna en Pachacuti? ¿Usted está afiliado, es adherente? Yo soy invitado a Pachacuti. Yo no soy afiliado al movimiento. Y he mantenido una posición muy coherente porque, a diferencia de otros compañeros que son de procesos o que han tenido más tiempo, creo que cuando una persona integra una organización en cualquier calidad, tiene que respetar las decisiones que se toman por parte de sus dirigentes. Y tampoco puedo aceptar que uno llegue a la Asamblea Nacional auspiciando por un movimiento y llegue a la Asamblea y se olvida del auspicio y se hace independiente. Esas son cosas que yo no comparto. Es importante la formación ética de cada ser humano que integra la Asamblea. Yo tengo una relación cordial con mis compañeros, tenemos diferencias porque esa es la característica de este movimiento que no tiene dueño, y en casi siempre yo voy a estar de acuerdo con las decisiones que se toman al interior. Cuestiono cuando se toman decisiones, salimos ya con una decisión y van al pleno, y los que perdieron terminan votando de una manera totalmente distinta. Ya, se lo preguntaba porque hace unos días Naira Chalán, que es vicepresidenta de la Cuarunay, emitió un tuit hablando sobre la presentación del candidato a la alcaldía de Guayaquil en Alianza Pachacuti Unidad Popular, y decía: no sé quién será el candidato, pero sí sé que la dirigencia de Pachacuti últimamente no ha tomado decisiones coherentes, y más con el antecedente de un Vanegas como asambleísta. Mire, esa opinión que la toma la compañera es respetable, pero mis posiciones en la Asamblea son coherentes. Mi imagen es muy fuerte porque soy uno de los asambleístas que más está trabajando y que no está dedicado a conspiración. Además, que yo sí cuestiono a algunos compañeros de Pachacuti porque parece que ellos tienen una memoria muy frágil y no se olvidan todo lo que el correísmo le hizo a Pachacuti. Las cosas hay que decirlas como son. Finalmente, la coordinación nacional es la que va a resolver a qué candidato a la alcaldía de Guayaquil y a la prefectura es el que va a apoyar. Que yo entienda, hasta el día de hoy la coordinación nacional no ha tomado ninguna decisión. Lo que haga la coordinación provincial sin consultar y sin autorización es simplemente una iniciativa que deberá ser aceptada y quedar en firme con la decisión de la coordinación nacional. Entiendo también que la subcoordinadora nacional está llegando hoy día a la ciudad de Naranjito para mantener una reunión con los miembros de la directiva provincial de Pachacuti para tomar decisión y para pedir explicación. Bien, muchas gracias al doctor Ricardo Vanegas, asambleísta por Pachacuti, que nos ha acompañado en vivo en Un Café con JJ. Un buen día. Hasta luego, Jimmy. Gusto verte.